Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buenas vibras y mucha energía. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes para compartir un nuevo vídeo, y créanme del tema de hoy es de esos que nos dejan con la boca abierta. Hoy nos sumergimos en el vibrante y apasionante mundo del entretenimiento turco, concretamente en una noticia que está sacudiendo a todos los rincones del fandom, la supuesta relación entre dos de las estrellas más queridas y populares de Turquía, Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. Sí, lo escucharon bien. Serine y Atay juntos. ¿Sorprendidos? Yo también lo estoy. El 28 de agosto de 2025, las redes sociales, los medios de comunicación, todo explotó. La noticia de que estos dos actores con trayectorias brillantes e individuales podrían estar saliendo juntos se viralizó en cuestión de minutos. Fue como un terremoto en el mundo de los fans, un evento sísmico que hizo temblar los cimientos de las expectativas y las fantasías de millones de seguidores. Y como siempre aquí en el canal, no podíamos quedarnos atrás. Así que prepárense para desentrañar todos los detalles de esta bomba informativa. Vamos a analizar los rumores, las pruebas, las reacciones de los fans y por supuesto, vamos a sumergirnos a fondo en las carreras profesionales de Serine y Atay, para que entendamos el contexto completo de esta posible relación. Vamos a explorar cada aspecto desde sus inicios hasta el momento actual, analizando sus éxitos, sus desafíos y por supuesto, la química que los ha cautivado en la pantalla y ahora, posiblemente, fuera de ella. Pero antes de que sigamos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque prometo que vienen muchas noticias, análisis y debates sobre el mundo del entretenimiento turco. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Nos ayuda muchísimo. Vamos a ello. Ahora, para entender bien de qué va todo esto, retrocedamos un poco. Sumérjase conmigo en las biografías de estas dos estrellas. Hablemos primero de ellos, individualmente. *** Serine Sarıkaya, la reina de la elegancia y el talento ***. Serine Sarıkaya es una actriz turca con una carrera impresionante que la ha consagrado como una de las figuras más influyentes y admiradas de la industria. Desde sus inicios ha demostrado un talento excepcional y una versatilidad increíble, abarcando una gama de roles que van desde la comedia romántica hasta el drama más profundo. Su viaje al estrellato comenzó con papeles en series como Peri Masal y Limon Ağak, pero fue su interpretación en Adanal la que le brindó reconocimiento y la oportunidad de demostrar su potencial. Sin embargo, el punto de inflexión definitivo llegó con su papel icónico como Defne en Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. En Medcezir, Serine personificó a Defne, una joven de origen humilde que se enamora de un chico de la alta sociedad. Su actuación fue aclamada por la crítica y el público, catapultándola al estrellato y convirtiéndola en un ícono de la moda y el estilo. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias internacionales, consolidando la reputación de Serine como una actriz de talento y atractivo mundial. Pero la ambición y el talento de Serine no se detuvieron ahí. Después de Medcezir, continuó desafiándose a sí misma con papeles en proyectos diversos y complejos. La vimos brillar en series como Fi, una adaptación del libro Fi Sei, Pi de Azra Cohen. En Fi, Serine interpretó a Duru, una bailarina talentosa y enigmática que se ve envuelta en una relación obsesiva. Este papel le permitió explorar su lado más dramático y oscuro, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Su actuación fue elogiada por su intensidad y su habilidad para transmitir las emociones más profundas. Más recientemente la hemos visto triunfar en series como Alice, una adaptación moderna del clásico Alicia en el País de las Maravillas, donde demostró una vez más su versatilidad y su capacidad para reinventarse. En Alice, Serine interpretó a una joven con una vida aparentemente normal que se embarca en un viaje surrealista y misterioso. Este papel le permitió explorar su lado más lúdico y fantasioso, demostrando su capacidad para interpretar personajes fuera de lo común. Serine, además de ser una actriz de renombre, es un icono de la moda en Turquía. Su estilo, su elegancia y su belleza la convierten en una de las personalidades más admiradas del país. Ha sido imagen de numerosas marcas de moda y belleza, y su presencia en eventos sociales siempre es esperada con expectación.
Su influencia en el mundo de la moda es innegable, y sus elecciones de vestuario son a menudo imitadas y comentadas en las redes sociales y los medios de comunicación. *** A Atai. Ulusoy, el príncipe encantador con un corazón de oro ***. Por otro lado, tenemos a Atai Ulusoy, otro actor que ha conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Atai es conocido por su carisma, su talento, su atractivo físico y su innegable presencia en pantalla. Su ascenso a la fama fue meteórico, y su éxito se debe tanto a su talento como a su dedicación y su compromiso con su trabajo. Su salto a la fama fue gracias a su papel en la serie El secreto de Feria, una serie que marcó un antes y un después en su carrera. En El secreto de Feria, Atai interpretó a Emir, un joven de clase alta que se enamora de Feria, una estudiante universitaria que esconde un secreto sobre su origen. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Atai a la fama y convirtiéndolo en uno de los actores más solicitados de Turquía. Su química con la actriz Hazal Kaya, que interpretaba a Feria, fue innegable, y su relación en la pantalla cautivó a millones de espectadores. Luego demostró su versatilidad con papeles en series como Medcezir, donde interpretó a Yaman, un joven problemático que encuentra el amor y la redención. En Medcezir, Atai compartió pantalla con Serine Sarkaya, y su química en pantalla fue evidente, generando especulaciones y deseos de los fans de verlos juntos. Ikzerde, donde interpretó a Sarp, un policía encubierto que se infiltra en la mafia. Ikzerde fue un éxito de audiencia y crítica, consolidando la reputación de Atai como un actor de talento y versatilidad. Y más recientemente hemos visto a Atai brillar en la exitosa serie de Netflix The Protector, una serie de fantasía y acción que lo ha catapultado a la fama internacional. En The Protector, Atai interpreta a Hakan, un joven que descubre que está conectado a una antigua orden secreta que tiene la misión de proteger Estambul de fuerzas oscuras. La serie ha sido un éxito en Netflix, y ha dado a Atai la oportunidad de mostrar su talento a una audiencia global. Atai también ha explorado su faceta como modelo y productor, demostrando su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. Ha participado en campañas publicitarias para marcas de renombre, y ha expresado su interés en producir sus propios proyectos. Su ambición y su dedicación son evidentes, y su deseo de explorar nuevos retos y oportunidades lo han convertido en un actor multifacético. Ambos, Serine y Atai, son solteros y hasta ahora, no se les había relacionado sentimentalmente de manera oficial, a pesar de las especulaciones y los rumores que siempre acompañan a las estrellas. Eso, por supuesto, no ha impedido que los fans especulen y sueñen con verlos juntos en algún momento. La química entre ambos es innegable y en ocasiones, han demostrado tener una excelente relación de amistad y respeto mutuo. Sus interacciones en eventos y redes sociales siempre han sido sutiles, pero cargadas de significado para los fans más observadores. *** El torbellino del 28 de agosto, la explosión de la noticia ***. Pero, ¿qué desató esta noticia explosiva el 28 de agosto de 2025? Bueno, todo comenzó con unas fotos y vídeos que se filtraron en las redes sociales. Imágenes de Serine y Atai juntos, disfrutando de una cena romántica en un restaurante, abrazándose y mostrándose muy cariñosos. Inicialmente no se supo quién había filtrado las fotos, pero rápidamente se hicieron virales, provocando un torbellino de comentarios y especulaciones. Las imágenes mostraban a la pareja en un ambiente íntimo y relajado, compartiendo risas, miradas cómplices y gestos de afecto. La calidad de las fotos y vídeos era suficiente para confirmar la presencia de ambos actores, y la cercanía que se mostraban era evidente. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, generando una ola de reacciones y comentarios de todo tipo. ¿Eran las fotos auténticas? ¿Era una estrategia publicitaria para algún proyecto futuro? ¿O realmente estaban saliendo juntos? La pregunta resonó en todas partes, y las respuestas eran inciertas. El misterio se apoderó de la situación, y la curiosidad de los fans se desató. La respuesta, por el momento, es un misterio. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido la noticia. Sus representantes han mantenido un silencio prudente, lo cual solo ha avivado aún más la llama de la curiosidad y la especulación. Este silencio, aunque comprensible desde el punto de vista profesional y de la protección de la privacidad, ha generado aún más expectativas y conjeturas. Pero eso no ha detenido a los fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios de todo tipo.
Algunos expresaban su alegría y apoyo a la pareja, celebrando la posible unión de dos de sus ídolos. Otros se mostraban escépticos, cuestionando la veracidad de las imágenes o considerando que podría tratarse de una estrategia publicitaria. Y muchos más pedían a gritos una confirmación oficial, deseando saber la verdad y expresar su opinión. Los hashtags relacionado S con la noticia se convirtieron en tendencia, y los debates y las discusiones se multiplicaron en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans crearon montajes, analizaron cada detalle de las fotos y vídeos, y compartieron sus opiniones y sus teorías. La noticia se convirtió en el tema de conversación principal en el mundo del entretenimiento turco. *** El análisis exhaustivo, las pruebas y las conjeturas ***. ¿Qué pruebas existen, más allá de las fotos, para respaldar la noticia? Bueno, como suele suceder en estos casos, los fans más observadores han estado analizando cada detalle. Han notado que en las últimas semanas, Serine y Atay han coincidido en algunos eventos sociales y han compartido ciertas publicaciones en las redes sociales, que podrían interpretarse como indirectas. Por ejemplo, algunos fans han señalado que ambos actores han compartido fotos en lugares similares, o han utilizado emojis y frases que podrían interpretarse como guiños. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos especulando sobre la relación, citando fuentes anónimas cercanas a los actores. Estas fuentes, que no han sido identificadas, han afirmado que la relación entre Serine y Atay es real y que ambos están muy felices. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, es muy común que se inventen o se exageren historias para generar interés. Por eso es fundamental tomar la información con cautela y esperar una confirmación oficial antes de sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, la acumulación de pruebas, aunque no sean definitivas, ha aumentado la probabilidad de que la relación sea real. El análisis exhaustivo de las redes sociales, las fotos y los vídeos, así como las declaraciones de supuestas fuentes cercanas, ha generado un intenso debate entre los fans. Algunos creen que las pruebas son convincentes y que la relación es un hecho. Otros se mantienen escépticos y esperan una confirmación oficial. Lo que sí es cierto es que la expectación y la curiosidad están en su punto más álgido. *** El impacto de la relación. ¿Qué pasaría si fuera cierto? ***. Pero, ¿qué pasaría si fuera cierto? ¿Cómo afectaría esta relación a las carreras de Serine y Atay? Las consecuencias podrían ser significativas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. En primer lugar, la noticia generaría aún más interés en sus proyectos profesionales. Los fans estarían más ansiosos por verlos en nuevas series, películas o campañas publicitarias. La prensa estaría atenta a cada paso que den, lo que podría ser tanto beneficioso como perjudicial. El aumento de la atención mediática podría aumentar la popularidad de sus proyectos y aumentar sus ingresos, pero también podría generar una mayor presión y una mayor intromisión en su vida privada. Además, la relación podría abrir nuevas oportunidades para colaborar en proyectos conjuntos. ¿Se imaginan a Serine y Atay protagonizando una serie romántica juntos? Sería un éxito asegurado. Su química en pantalla, su popularidad y el interés del público harían que cualquier proyecto en el que participaran fuera un éxito. La colaboración entre ambos podría ser beneficiosa para sus carreras y podría generar grandes beneficios económicos. Por otro lado, la exposición mediática constante podría ser agotadora y podría afectar su vida personal. La presión de los medios, los comentarios de los fans y la constante atención podrían afectar su privacidad y su bienestar emocional. Es importante que aprendan a lidiar con la presión y a proteger su privacidad. La capacidad de manejar la presión mediática y proteger su vida personal será crucial para su felicidad y éxito. ***. Las reacciones de los fans. Un espectáculo de emociones ***. Las reacciones de los fans ante la noticia han sido diversas y apasionadas. Los fans han expresado sus sentimientos a través de las redes sociales, creando un torbellino de emociones y opiniones. Muchos fans han mostrado su alegría y su apoyo a la pareja, celebrando la posible unión de dos de sus ídolos. Han expresado su felicidad y han deseado lo mejor para Serine y Atay. Han creado montajes, vídeos y mensajes de apoyo. Estos fans ven la relación como una oportunidad para celebrar el amor y la felicidad. Otros fans se han mostrado escépticos, cuestionando la veracidad de las imágenes o considerando que podría tratarse de una estrategia publicitaria.
Estos fans son cautelosos y esperan una confirmación oficial antes de creer en la noticia. Han expresado sus dudas y sus reservas. Y muchos más fans han pedido a gritos una confirmación oficial, deseando saber la verdad y expresar su opinión. Estos fans están ansiosos por saber si la relación es real y quieren saber qué pasará. Han expresado su curiosidad y su deseo de conocer la verdad. Las reacciones de los fans reflejan la pasión y el compromiso que sienten por sus ídolos. El debate generado por la noticia demuestra la influencia de Serine y Atay en el mundo del entretenimiento turco. En conclusión, el misterio continúa En resumen, el posible romance entre Serine y Atay es una noticia que ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco. Aunque aún no hay confirmación oficial, las pruebas y los rumores sugieren que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Las fotos filtradas, las especulaciones en las redes sociales, los rumores en los medios de comunicación, todo apunta a una posible relación, pero la verdad aún está por revelarse. El misterio sigue abierto y la incertidumbre mantiene a los fans en vilo. El tiempo dirá si esta historia tiene un final feliz o si se queda en una simple especulación. Lo que sí es seguro es que los fans seguirán muy atentos a cada paso que den Serine y Atay, esperando ansiosamente una confirmación o una desmentida. La expectativa es alta, y el mundo del entretenimiento turco espera con ansias la revelación de la verdad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos revisado los detalles de la supuesta relación entre Serine y Atay, analizado sus carreras y discutido las posibles consecuencias de esta noticia. Hemos explorado cada ángulo, desde sus éxitos individuales hasta la química en pantalla que los unió. Hemos analizado las pruebas, las conjeturas y las reacciones de los fans. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente están juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La discusión está abierta y sus opiniones son valiosas. Y no olviden que si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!